ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo vas? Bueno, ayer había muchísima gente en la calle y hoy no sé si va a haber maratón, porque hay como vallas, sí, ¿no? Sí. Hay una carrera de, creo que de 9 a 10 y media. Sí, no creo que sean los mismos que estaban Estamos hablando de Madrid, como siempre, porque somos asquerosamente centralistas. Bueno, podemos hablar tenemos que hacer mirar. De otro sitio, no tengo ningún problema. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me lo dicen mucho y la gente tiene razón. O sea, como nos pensamos que nuestra realidad es la que nos rodea, esto tiene mucho que ver con lo que hacemos tú y yo en esta sección, por cierto. Y acabamos siempre hablando de cosas que pasan en Madrid como si todo el mundo las estuviera viendo. De todas formas, que cada uno habla de la realidad que le rodea, porque, claro, hablar de otra realidad es más complicado, pero sí es cierto que hay una cierta primermundismo. Nosotros lo ejercemos en Madrid y el primer mundo lo ejerce en el primer mundo, se nos olvida que hay muchísima gente por ahí fuera. Que te vas a ir a hacer un viaje por Estados Unidos, pero para un libro... Sí, las vacaciones que no tuve, porque estuve metido en la novela esta que he entregado, la presunta novela. Sí, ahora me voy a Estados Unidos, la idea es descansar y preparar el siguiente libro. ¿El siguiente libro es de viajes? Sí, es un viaje. Que iré primero a Estados Unidos y después al sitio del viaje, que ya haremos algún programa desde ahí. Ah, vale, ya lo contaremos, va a ser interesante. Venga, empezamos. Come gather young people, come and join your hands. We're taking Wall Street and we're making demands and we're heeding the call and we're crying for help. Only 1% of us have wealth. But first we need posters. Estoy pensando, Ramón, que uno de los artículos más leídos en el New York Times, está todavía, yo creo, en la lista de los más leídos del último mes, es uno que te explica cómo retirarte, o sea, cómo jubilarte, digamos, si consigues ahorrar $1 millón. Entonces parece que hay un movimiento que se llama FIRE, que significa algo así como pues retirarte joven, ahorrar pronto y retirarte joven, en las siglas en inglés, que consiste en trabajar mucho hasta que tienes 35 o 40 años, acumular todo el dinero que tienes y entonces con ese $1 millón invertirlo de manera que puedas vivir el resto de tu vida sin trabajar. Entonces se da una circunstancia muy curiosa y es que son personas que se jubilan antes que sus padres siguen trabajando y ellos están jubilados. Esto parece que está muy de moda, gente que se mata a trabajar, digamos, en el país en el que, bueno, pues si tienes suerte es verdad que puedes ahorrar $1 millón, ¿no? No sé qué te parece a ti. Bueno, me parece un poco, no sé, muy americano. Sí, pero luego tienes que dedicarte a una vida un poco contemplativa. Sí, y tienes que tener cuidado donde ahorras, porque claro, como metas el dinero en Lehman Brothers, pues lo tienes difícil, claro, ¿no? Claro. Y ahora hay un rum, que si hay otra crisis ahí, que si el Brexit, que ya veremos cómo acaba esto, que si en el 2020... Sí, es vivir en constante miedo de que algo pueda pasar. Yo creo que el dinero lo mejor que puedes hacer es gastarlo. Eso, por descontado. Y como decía Alfredo Relaño, que es una frase que le escuché una vez, yo no le conozco físicamente, le oí en un restaurante que alguien le estaba diciendo, oye, ¿cómo te has puesto? ¿Qué tripa tienes? Dijo, todo pagado. Yo soy de esa teoría. Pues imagínate si en vez de $1 millón fueran 150.000 millones los que tienes en el banco. Entonces ya estarías un poco más tranquilo, ¿no? Estaría más tranquilo, ya no me importaría tanto las inversiones. Bueno, 150.000 millones o más es una cifra muy difícil de imaginar, pero se estima que esa es la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria el empresario norteamericano Jeff Bezos, que es el fundador y el presidente y consejero delegado, es todo. Él es Amazon, esa empresa en la que supongo que la mayoría de nosotros compramos. Su fortuna ya supera, por descontado, a la de Bill Gates. No sé si nos gustaría tener un amigo. Siempre se dice que es mejor tener un amigo con piscina que una piscina, o un amigo con barco que un barco, ¿no? Sí, desde luego, porque el mantenimiento lo lleva él. En el caso de Bezos, bueno, a nosotros nos vendría bien, porque podríamos decirle que nos financia algo parecido al Washington Post, ¿no? Su relación con el Washington Post es bastante profesional. Deja al Washington Post hacer su trabajo, al director hacer su trabajo. Lo compraron, pero sí, no hacen nada
nada con la línea editorial. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso está bien. Lo que hace luego Amazon con sus trabajadores habría que preguntarlo a sus trabajadores. Sí, y con los repartidores. Pero en fin, Bezos anunció hace unos días que destinará $2.000 millones a ayudar a personas sin hogar a fundar escuelas. Es un fondo filantrópico que él mismo va a llamar Bezos Day One Fund, el fondo del primer día, digamos. ¿Se trata simplemente de puro marketing o realmente si te interesa tanto el bienestar de las personas, bueno, pues a lo mejor en vez de 2.000 de los 150.000, pues igual podrían ser 4.000, ¿no? No, con que paguen impuestos, y las grandes fortunas no manejen su dinero en los paraísos fiscales, pues ya sería algo, ¿no? Muchas de estas empresas que generan tanto dinero, resulta que aquí, por ejemplo, en España, tienen pérdidas y no pagan impuestos. Mira, en Gran Bretaña hay un gran escándalo esta semana porque Starbucks, que es una de las compañías que gana cientos de millones al año en ese país, solamente paga el 4,5% de impuestos. Es que casi cualquiera gana cientos de millones. Yo también lo conseguiría. Bueno, Bezos no es el único. Parece que la filantropía se ha puesto de moda entre los millonarios. Zuckerberg, Buffett, Soros, el mismo Amancio Ortega también, que en 2012 donó 20 millones de euros a Cáritas, por ejemplo. Son algunas de las personas que han donado parte de su inmensa fortuna a la caridad. No sé si es que la gente se ha vuelto generosa de repente o si hay incentivos fiscales a este tipo de donaciones. ¿Tú crees que es una mera pose? ¿O realmente les preocupa el bienestar de la gente, como parece que es el caso de Bill Gates, ¿no? Sí, en el caso de Bill Gates y su mujer, sí es cierto que crearon la fundación Bill Gates y Melinda, se llama su mujer, ¿no? Que se dedica a trabajar para erradicar la malaria. Bueno, eso es algo positivo. Ortega, por ejemplo, ha dado su dinero a Cáritas, pero no ha hecho una fundación con su nombre para estar ahí, ¿no? Soros da dinero y, por ejemplo, parte del dinero de Soros va a Open Democracy, que es una organización que ayuda a medios de comunicación en países, digamos, emergentes. En América Latina, grandes periódicos digitales como El Faro de El Salvador y otros muchos, si no fuera por la ayuda de Soros, hubieran tenido muchas dificultades. O sea, por lo menos hay gente que está haciendo cosas que sí tiene una repercusión en la sociedad. Vamos a saludar al catedrático y economista Juan Gimeno, que es patrono de Economistas Sin Fronteras y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Muy buenos días. ¿Crees que el filantropismo, la filantropía, digo yo, filantropismo, vaya palabra, la filantropía es una farsa en algunos casos, es una manera de lavarse la cara? En muchos casos, la mayoría es una manera de lavarse la cara, efectivamente, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno esté en contra, ¿no? Sino todo lo contrario de las donaciones benéficas, ¿no? Incluso de que tengan un buen trato si se hacen realmente a fines sociales y no espurios, ¿no? Pero es cierto que las más de las veces se trata de lavar la cara de empresarios que han generado su riqueza de manera pues cuestionada, por lo menos, ¿no? Pasa, por ejemplo, en el caso de Amazon, donde ahora pues hay muchas protestas laborales respecto a cómo funcionan sus empresas, y también por lo que se ha mencionado de la evasión de impuestos, ¿no? Es decir, es conocido que todas estas grandes empresas, digamos, no ya solo las multinacionales en general, sino especialmente las tecnológicas, pues son una máquina de evadir impuestos, de buscar la forma de poner todos los beneficios en aquel lugar donde no deben pagarlos, y entonces pues si no pagan impuestos y se dedican a la filantropía, pues es una hipocresía absoluta, ¿no? Porque están decidiendo por todos, ¿no? Ese dinero debería venir a un fondo común, controlado democráticamente, que decidiera a quién se destina y no a que el filántropo correspondiente decida a lo que va, ¿no? Lo extraño es que gente como él, por ejemplo, podría resolver las condiciones laborales de sus trabajadores en todo el mundo con una cantidad seguramente inferior y sin embargo no lo hacen. Parece que no te importan los empleados. Bueno, porque dentro de esa máxima de que lo que se trata es de conseguir el máximo de beneficios posibles, pues parece que está el reducir al máximo las condiciones laborales de tus trabajadores y de imponer unos regímenes que están siendo muy criticados, ¿no? Porque es un nivel de trabajo y de estrés que si no lo consigues los objetivos te suponen el despido, ¿no? Entonces, con unas reglas así, pues es posible a lo mejor obtener un margen de beneficios mayor, pero sin duda yo creo que debemos valorar el bienestar del trabajador es también un factor muy importante, no ya de justicia elemental, sino incluso de productividad, ¿no? Eso está también demostrado.
Recuerdo Toyota, en las fábricas que tenía en Estados Unidos, tenía una especie de box, ¿no? Donde tú podías poner, los trabajadores podían poner sugerencias que si realmente ahorraban dinero, luego ese trabajador recibía premios, desde viajes, vacaciones o incluso dinero. Y eso hacía de alguna manera que la gente se implicara en mejorar su empresa, ¿no? Sí, muchas de las empresas tecnológicas han llamado la atención porque el entorno laboral es diferente del clásico, ¿no? Hay espacios más de relax, de juego, de sentirse a gusto, y eso parece que está demostrando que está consiguiendo que funcionen mejor, ¿no? Es curioso, te da la sensación, Juan, de que la gran máxima del capitalismo y del mundo empresarial de este siglo XXI es controlar a los salarios de los trabajadores. Eso es lo más importante, que no suban mucho, ¿no? Efectivamente, sí. Y los impuestos solo lo pagamos los trabajadores, ¿no? Porque el capital prácticamente consigue buscar la forma de evadirlo. Pero ha habido momentos en los que se ha podido tener un capitalismo con unos ciertos controles. Todos los que se establecieron tras el gran crash del 29, todo eso ha saltado por los aires y sigue saltando con Trump, ¿no? Claro, el problema está en que parece que no aprendemos de la historia, ¿no? La primera mitad del siglo XX fue una mitad realmente sangrienta en todos los sentidos, ¿no? Tanto en el real, con 2 guerras denominadas mundiales y con unos niveles de pobreza y de desigualdad tremendos, con una especulación tremenda. Se pone remedio, aparte al menos de los defectos que había, con una serie de controles, de prohibiciones, con una política social, esto que llamamos el estado de bienestar, que se consolida en Europa, etcétera. Y a partir más o menos de los 80 empieza un sistema como a volver a donde estaba o incluso peor, ¿no? Se va deteriorando el clima, de que se deja una creciente liberalización de los movimientos de capitales, crecen de forma que pasamos ya auténticamente a una economía de casino, como se dice ya con tanta frecuencia, ¿no? Es el mercado, amigo mío. Ya, pero un mercado financiero, no un mercado real, no un mercado de bienes y servicios, ¿no? Cuando yo estudiaba economía, el dinero se decía que era un velo, que lo importante era el intercambio de mercancías y el dinero solo era el medio, ¿no? Ahora es que las transacciones monetarias en los flujos internacionales suponen más del 90% de las operaciones, y las reales solo el 5 o el 10, ¿no? Entonces se han tornado las reglas, y además pues se encuentran favorecidos y favorecen la existencia de eso que algunos llaman paraísos fiscales, y que nosotros en la plataforma insistimos en llamar guaridas, ¿no? Porque son guaridas de forajidos auténticamente, ¿no? Está muy bien, las Islas de los Piratas. Claro. Juan Gimeno, patrono de Economistas Sin Fronteras y miembro de la plataforma por la justicia social. Gracias, Juan, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together. Estás siguiendo, Ramón, el culebrón del juez Brett Kavanaugh, el hombre propuesto por Trump para el Tribunal Supremo, ahora acusado por una profesora de California, Christine Ford, de agresión sexual. Sí, es un caso terrible, independientemente de lo que ocurriera y lo que pase esta semana, que ya va a testificar ante el Senado, sino todo lo que ha envuelto a este caso, la actuación de Trump, por ejemplo, que pasó de querer invitar a esta mujer a la Casa Blanca para escuchar su versión, a arremeter contra ella directamente, sí. Que porque hace 36 años ocurrió esto, ahora lo dice. Bueno, lo dice, ha tardado 36 años precisamente porque hay gente como Trump que denunciar un acoso o un intento de violación, pues supone otra violación social, ¿no? Y está ella en el foco, porque no olvidemos que este juez es muy importante para Trump, es muy importante que sea antes de las elecciones de noviembre, porque quiere dejar un Supremo completamente conservador, y esto es un juez ultra conservador. Y no recordemos además que son cargos vitalicios, hasta que no fallezcan o no renuncien, que pasa muy poco a menudo, este hombre sería juez en el Tribunal Supremo.
Yo el otro día te decía que me recordaba, yo no lo viví, pero me recordaba el caso de Anita Hill, que no tuvo ningún éxito denunciando a otro juez que luego ha tenido también una actuación muy cuestionable en el Tribunal Supremo, que es Clarence Thomas. Es un juez que nunca habla, por cierto, en los juicios, nunca dice nada, nunca sabemos lo que piensa, pero siempre vota conservador. Sí, le nombró Bush padre. Este hombre, pues durante lo mismo que ahora, ¿no? Es que el Senado, los comités del Senado, el comité del Senado está estudiando su currículum, pues salió el caso de Anita Hill. Era un caso cierto y a pesar de eso... Un caso también ya denunciaba una agresión sexual por parte de este juez. Sí, nada, y no pasó nada, y este señor siguió hasta el Supremo. Pero es que ahora ha pasado bastante, es que estamos en el año del Me Too, y todos no sabemos qué cambios va a haber. El cambio ha sido que por lo menos el Senado ha decidido que quiere escuchar a esta mujer, pero claro, la presión sobre esta mujer, qué tipo de preguntas le van a hacer, no sé, yo creo que es muy duro para las mujeres que sufren acoso denunciar el acoso. Déjame saludar a alguien a quien no conozco personalmente, pero creo que hemos tenido amigos comunes. Es Albert Montagut, es periodista y profesor en la Pompeu Fabra. ¿Cómo estás, Albert? Buenos días. Hola, buenos días a los dos y a todos los que nos están escuchando. Sí, yo creo, tú estuviste de corresponsal en el país con Carlos Mendo, si no recuerdo mal. Con Carlos y después con Antonio Caño. Correcto, sí. No. Sí, en la delegación de Washington, sí. Y es verdad que tú prácticamente te encontraste con Anita Hill y en cierta medida fuiste la única persona que consiguió hablar con ella en este caso. Bueno, cuando hubo la votación del Senado, la definitiva después de los hearings donde Anita Hill explicó su caso, ella volvió a su pueblo, a Norman, en Oklahoma, donde ella daba clases en la Oklahoma State University. Yo llegué allí en coche porque estaba a pocos kilómetros de Oklahoma y me perdí en la ciudad. Y paré en una calle donde había la típica calle del sur de Estados Unidos, un césped larguísimo y las casas perfectamente alineadas. Me paré allí porque me había perdido y le pregunté a un hombre que estaba cortando el césped si sabía dónde estaba la Universidad de Oklahoma, y me dijo que si venía por el tema de Anita Hill. Le dije que sí, y me dijo, vive en esta casa de aquí, en la calle South Berry. Y, o sea, lo primero que encontré en Norman, después de perderme, es saber dónde ella vivía. Y eso me permitió, después de la votación, que le dieron la luz verde a Clarence Thomas, poder ir a su casa con posterioridad y ser con un compañero de Associated Press los dos únicos periodistas en aquel momento, un norteamericano y un corresponsal extranjero, que pudieron hablar con ella. Claro, y efectivamente nos recibió con su abuela en la puerta de su casa y nos dijo aquella frase de que no tenía miedo de que la convirtieran en un símbolo, porque nunca tuvo esta ambición. Es verdad que no la tuvo, pero luego tardó mucho en volver a hablar con la prensa. Es que casi no ha hablado. Casi no ha hablado, exacto. Ni siquiera ahora. Ahora ha un comunicado. Ahora he hecho un artículo en el New York Times el pasado día 18. Bueno, sí, hace unos días. Hace 2 días. Sí. Hizo un artículo en el New York Times que le recomiendo a todos los estudiantes de Derecho y a personas que estén interesadas en este tema que lo repasen. Ella viene a explicar qué tiene que pasar en los hearings para que esta declaración de esta mujer sea tratada correctamente. Ella siempre pensó que su caso nunca fue tratado correctamente. De hecho, el presidente del comité judicial en su caso, que era Joe Biden, que después llegó a ser vicepresidente de Obama, que era un demócrata de Delaware, también ha declarado hace poco que no hicieron bien aquel hearing. Hay una concomitancia con el caso actual, y es que la Cámara sigue siendo mayoritariamente masculina, el Senado. Sí, mayoritariamente masculina, con una diferencia. En aquel caso, debo decir, ganó Clarence Thomas la nominación. El presidente del comité era un demócrata y ahora es Chuck Lassie, un republicano de Iowa, que es línea dura del partido. Hay muchos temas que coinciden. Básicamente la gran diferencia es que en aquel caso fue un cara a cara entre dos afroamericanos, líderes culturales en su comunidad, y fue un tema racial, hasta el punto de que recuerdo la famosa frase de Clarence Thomas cuando estaba acorralado completamente, que dijo que había sido un high-tech, una alta tecnología, un linchamiento de alta tecnología, todas las televisiones. Fue impresionante el despliegue mediático que hubo en aquel caso. Ahora ha vuelto a pasar lo mismo, pero ya no nos extraña ver el tema en redes sociales, porque todo el tema de la comunicación ha cambiado.
pero fue realmente el caso de Anita Hill un caso excepcional y extraordinario en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Sí. Y ahora Christian Ford se enfrenta no solo a esos mismos medios, sino a todas las redes sociales y a un presidente que es muy poco presidente, que está totalmente fuera de los esquemas normales que entendemos por un presidente. Y apoyando claramente las tesis del aspirante a juez del Supremo. Sí, será interesante ver a esta mujer haciendo declaraciones. Hemos de pensar que Anita Hill, abogada, una mujer preparadísima ya en su momento, tenía 35 años cuando declaró. 35 años, sobre un tema que le había afectado cuando ella ya tenía unos 20 y pico, ¿vale? Christine tiene 51 años de edad, es psicóloga, está muy preparada para el tema. Si tiene doctora en psicología, sí. Sí, ella es una doctora en Palo Alto University. Nació en Maryland, como Brett Kavanaugh había nacido en Washington, se conoció en el high school en Bethesda, y ahí fue donde hubo la agresión. Se ha de recordar que la agresión que sufrió Anita Hill continuada fue de agresión verbal. El caso de Christine es una agresión de intento de violación. Sí, pero hay que recordar, para quien no siga este caso, perdona, que ella dice que en una fiesta, cuando estaba efectivamente en la Georgetown Prep, que es una escuela, como diríamos, un high school pijo en Washington. Bueno, pues, muy pijo. Sí, que él intentó violar a esta mujer. Sí, que estaba borracho y con un amigo, delante del amigo, él ella pudo huir y tal. Sí, que lo intentó desvestir y que, bueno, que... Claro, pero como dicen los medios de comunicación, salvo que hubiera testigos, acaba convertido en un caso de él dice, ella dice. Bueno, habría un testigo. Sí, hay un tema científico o técnico que es importante. En el caso de Anita Hill, el FBI le hizo las primeras indagaciones para saber si lo que decía podía ir a un comité del Senado. No le hicieron el polígrafo, porque Biden decía que los resultados de un polígrafo no servirían para nada. Pero en cambio, en este caso, sí que se ha hecho un polígrafo. El FBI le hizo una prueba muy intensa a Christine Blasey Ford y la aprobó, en el sentido de que FBI certificó que lo que decía era cierto. Así de simple debería ser, claro. Sí, hay un tema que para mí es interesante, que la gente que nos escuche sepa muy claramente cuándo hay sexual harassment, que era la palabra que emergió en la cultura americana en aquel momento, acoso sexual. El acoso sexual puede ir desde transgresiones físicas, que es de lo que se acusó a Clarence Thomas, insinuaciones, ataques verbales, hasta el asalto, el abuso y la violación. O sea, hay un abanico de posibilidades muy amplio. Los dos sexos pueden sufrirlo, proveniente también de los dos sexos. Cuando es sexual harassment, se considera que es acoso sexual en el mismo momento que la persona que se siente acosada le dice al acosador que no continúe porque se siente mal, no lo acepta y considera que ya la están acosando. Si el agresor continúa en ese momento, ahí empieza ya el relato del acoso sexual absolutamente castigado por las leyes. Es el momento en el que la persona acosadora tiene ya el aviso verbal de la otra persona del no. A partir del no, ahí empieza la acoso sexual. En aquella conversación... Sí, en aquella conversación con Anita Hill que tuviste, sí. ¿Ella estaba, digamos, afectada o deprimida? No, fue increíble porque ella, el día de la votación, efectivamente en Oklahoma había centenares de periodistas, por eso te digo que siempre recordaré que solo 2 pudieron ir a su puerta. De hecho, como Associated Press hizo el despacho a la media hora o 3/4 de hora de haberla visto, en el informativo de Dan Rather de la CBS por la noche, Dan Rather dijo que Anita Hill no ha dado declaraciones, no va a hacer declaraciones a ningún periodista, pero un reportero local de Associated Press ha hablado con ella. La pregunta se la hice yo también, te tengo que decir, y leyó esta frase de Anita Hill. Anita Hill nos recibió en la puerta de su casa con su abuela. Y ya nos dijo que era inevitable que tuviera que decir algo, pero que ojalá nuestros medios explicaran bien lo que ella decía, porque nunca más volvería a hablar de este tema con la prensa. Bueno, no habló con la prensa, estuvo buscada por todas las grandes revistas americanas durante meses y durante años, y nunca habló con nadie, excepto estas últimas
ocasiones en las que sí que ha destapado su baúl de los recuerdos, ¿no? Sí. Pero era una mujer que se la veía muy entera, una mujer, bueno, muy También sólida. era líder social, ¿no? Sí, bueno, casi Bueno, llegó a ser. no, Ella no quería ser. Era ya no, exacto. Ella dijo que su caso sería un ejemplo. Ujú. Y bueno, la noticia es que durante 27 años el acoso sexual continuó, Claro. hubo más denuncias, pero estamos todavía antes uno de los dos ha hablado del Me Too. Exacto, En Estados sí. Unidos el caso de Anita Hill sirvió para destapar el problema, para darle Visibilidad, título ¿no? al problema, sexual harassment, Pero que no para existía, corregirlo. o no era conocido en el argot de la gente, pero el tema ha ido a más. O sea, la sociedad hoy en día, también en España, también en Europa, es mucho el tema sexual continúa siendo un problema y no se ha solucionado. Pero sí que es verdad que afloran estos temas y es importante, ¿no? A ver, tengo que despedirte, que tenemos una desconexión. Te agradezco mucho la conversación. Si un día vienes por aquí o vamos por allá, a ver si nos vemos otra vez en la radio, ¿te parece? Muy bien. Albert Muchas Montagut gracias por es periodista y profesor de la Pompeu Fabra. Un abrazo. todo. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Te tengo que dejar, Ramón. Ya siento no tener tiempo casi ni para escuchar a Tom Waits. Tom Waits cantando Bella Ciao. Fíjate. This is the flower of the partisan. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. This is the flower of the partisan who died for freedom. This is the flower of the partisan who died for freedom. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.